Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a mi canal. Bueno, este video lo titulamos Iniciando la carrera, dando los primeros pasos. ¿Esto por qué? Porque básicamente vamos a hablar de qué es lo que necesitamos tener como conocimiento previo para iniciar la materia de biofísica. Si aún no te diste cuenta, este canal es de biofísica. Bueno, no se olviden de darle me gusta a este video y de suscribirse a mi canal de YouTube. Comencemos. Todo comienza con 6 pasitos. ¿Por qué decimos 6 pasitos? Porque ustedes, como muy bien saben, para iniciar sus respectivas carreras, les van a pedir como requerimiento 6 materias. Bien, hay algunas carreras que te van a pedir específicamente alguna que otra materia. En el caso de nosotros, a todos nos están pidiendo como uno de esos pasitos a biofísica. Bueno, entonces, ¿qué es biofísica? Bien, vamos a ver qué es lo que significa biofísica, para qué nos va a servir, dónde lo utilizamos. Biofísica, para comenzar, la palabra está dividida en dos partes. Uno, que es bio, que nos hace referencia a lo que es biología, y la segunda parte, que es física, que obviamente nos hace referencia a la física. La biología es la ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de los seres vivos, así como sus procesos vitales, su comportamiento y su interacción con el medio ambiente. La física, en cambio, es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía, y esto es súper importante, establece leyes que explican los fenómenos naturales para que nosotros podamos entender un poco mejor esos fenómenos naturales. Entonces, si nosotros unimos estos dos conceptos, tenemos el concepto de lo que es biofísica. Bien, biofísica nos va a ayudar a combinar estos dos elementos para poder explicar fenómenos tales como el aumento de la presión arterial o la disminución de la presión arterial, la distribución de los fluidos en el cuerpo humano. Si bien ustedes recuerdan, el cuerpo humano está compuesto por más del 60% de agua, ¿bien? Y el agua es un fluido, entonces es importante saber cómo se distribuye. La permeabilidad de las membranas biológicas. Recuerden que también todos nuestros tejidos están formados por células y estas células están rodeadas por membranas biológicas. Entonces va a ser importante saber su permeabilidad, saber qué es lo que dejan pasar y qué no dejan pasar. El intercambio gaseoso en los pulmones. Está por más decir que esto es súper importante, ya que si no tenemos un buen intercambio gaseoso en nuestros pulmones, el oxígeno no va a llegar a nuestros tejidos y podríamos llegar a morir. La transformación de la energía y otros temas. Bien, entonces, como dijimos, los conocimientos previos que debemos tener son sobre matemática y química. Bien, algo que es importante, no necesitamos saber todo el contenido de estas dos materias, sino que tengamos alguna idea de cada una de ellas para que podamos desarrollar algunos ejercicios que requieren de estos conocimientos o sin ellos no vamos a poder avanzar. Bien, el primer contenido que tenemos que ver es de matemática. Entonces vamos a comenzar con uno de los temas súper importantes dentro de lo que es matemática, que serían las funciones matemáticas. Bien, ¿qué es una función? Una función matemática, o también llamada simplemente función, es la relación que hay entre una magnitud y otra, cuando el valor de la primera depende de la segunda. ¿Qué significa todo esto? Bien, pongamos un ejemplo. Nosotros vamos a tener esto que está aquí, y igual a 2x. Esto es una función. Bien, ¿por qué decimos que es una función? Porque y va a depender siempre del valor que tenga x. ¿Dónde lo vemos eso? Reemplacemos en x. Bien, nosotros le vamos a dar un valor arbitrario a x. Bien, y vamos a ver que en consecuencia y va a comenzar a cambiar. Entonces, veamos. Para x le damos el valor de 1, ¿bien? Si nosotros reemplazamos x como 1, ¿bien? 2 por 1 me va a quedar 2. Entonces, y va a valer 2. Ahora, démosle otro valor a x. Tomemos como referencia 2. 2 por 2 me va a quedar 4. Entonces, y es igual a 4. Y si tomamos el número 3, 2 por 3 me queda 6, así que y se convierte en 6. Bien, esto es una función. Nos dice que
esta magnitud depende de esta magnitud y depende de x. 2, obviamente, es el valor que se mantiene constante. Bien, entonces, ¿qué tipos de funciones tenemos? Tenemos un montón de funciones, pero nosotros vamos a ver dos principalmente. Funciones de tipo lineal y funciones de tipo cuadrática. Bien, función lineal es una función polinómica de primer grado, es decir, una función cuya representación en el plano cartesiano es una línea recta. Lo escribimos de la siguiente manera. F de x es igual a m por x más b. Bien, m y b van a ser valores constantes, no van a cambiar. Como vimos en el caso anterior, x es la variable que cambia y en consecuencia va a ser que cambie f de x. F de x también lo podemos poner como y. Bien, entonces todo esto podemos ponerlo como y solamente. Entonces, los valores que van a cambiar van a ser x y y. Bien, esos van a ser los valores que van a cambiar. Entonces, m y b, como les dije, son valores constantes. X es la variable, en consecuencia nos hace cambiar también y. M tiene el nombre, es la pendiente de la recta, ¿bien? Y B es el punto de corte de la recta con el eje Y. Si bien en biofísica no nos interesa saber dónde es el punto del corte de la recta, bien, que B sea eso, no nos interesa saber, para matemática sí lo van a tener que saber, ¿bien? Por ahora lo podemos pasar. Bien, entonces, ¿dónde vamos a ver nosotros lo de la función lineal? Lo vamos a ver en una de las fórmulas que corresponde al tema de MRU. Bien, si todavía no tienen idea de lo que es un MRU, lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Bien, por ahora síganme la idea. Tenemos esta formulita. Bien, esta formulita nos representa la posición final. Bien, desglosada en posición inicial más la velocidad por la unidad de tiempo. Bien, entonces, ¿en qué se parece esta fórmula a la fórmula de la función lineal? Fíjense, nosotros vamos a tener un valor, que en este caso va a ser la posición final, y aquí teníamos a f de x, o si quieren podían ponerlo como y, igualado a m por x. Bien, tenemos dos valores que se están multiplicando. Entonces, eso lo tenemos aquí. Velocidad por delta de tiempo. Bien, esa es la multiplicación. Y le sumamos b. En este caso, le sumamos posición inicial. Bien, el parecido es totalmente igual, obviamente cambiando el orden. Bien, el orden de los factores igual no nos altera nada. Estas dos fórmulas son totalmente parecidas. Entonces, ¿por qué decimos también que es una función lineal? Porque su gráfica nos va a representar una recta. ¿Y cómo armamos la gráfica de esta función? Fíjense, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a darle un valor arbitrario a x y a partir de ese valor vamos a obtener los valores de y. Bien, entonces, por ejemplo, si nosotros le damos a x el valor de 0, tendríamos 2 por 0 más 1, me va a quedar 2 por 0, 0 más 1, 1. Y me queda 1. Bien, entonces nosotros vamos al plano cartesiano, nos ubicamos en el eje de las x, encontramos el 0, que sería a esta altura, eso para x, y en y vamos hasta 1. En y, este es el eje de la y, vamos hasta 1, listo, en este lugar ubicamos el primer punto. Después seguimos reemplazando. Podemos poner a x con valor de 1. Bueno, 2 por 1 me queda 2, más 1, 3. Y valdría 3. Bien, hagamos lo mismo. Ubicamos un punto en el eje de las x. Nos ubicamos en la parte donde está 1. Bien, y subimos en y hasta 3. Hasta 3, a esta altura. Entonces, en este punto, en este lugar, colocamos el segundo punto. Con esto, con estos dos puntos, ya es suficiente para que nosotros armemos nuestra recta, ¿bien? Pero si no me creen que todavía sale una recta, pueden seguir reemplazando, ¿bien? Pueden colocar el número 2, a x le pueden dar el valor de 2, 2 por 2 me queda 4, más 1 queda 5, así que me va a quedar entre 2 y 5, ¿bien? Y si ustedes siguen haciendo esto, van a ver que todos los puntos que ustedes saquen van a estar dentro de esta recta, ¿bien? Entonces, siempre este tipo de funciones van a representarse por medio de rectas. Bien, vayamos a la siguiente. Función cuadrática. Es aquella que se expresa de la forma y o f de x, como quieran, es igual a por x al cuadrado más b por x
más C. Tanto A, B y C son números cualquiera, pero tienen que ser diferentes de cero. Bien, no pueden ser cero. La representación gráfica, en este caso, en el plano cartesiano, nos va a dar una parábola. Ya no van a ser rectas. Bien, entonces, fíjense cómo vamos a verlo esto en biofísica. En este caso, lo vamos a ver en la fórmula del tema que corresponde a MRUB. Bien, en este caso vamos a tener también posición final igualado a la posición inicial más la velocidad inicial por delta de tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, entonces fíjense, aquí teníamos el mismo valor, ¿sí? Y en este caso nos representaría la posición final. De este lado teníamos a multiplicado por una constante elevada al cuadrado, ¿bien? Entonces fíjense que tenemos en este caso eso en esta parte, ¿bien? Un medio por la aceleración, todo esto nos correspondería a X sería el tiempo, ¿bien? Elevado al cuadrado, ¿bien? Después tendríamos B multiplicando a X, en este caso velocidad inicial multiplicando al tiempo, y por último le sumamos C, que en este caso sería la posición inicial, ¿bien? Esa es la formulita que tendríamos para el MRV. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para armar la gráfica? De nuevo, denle números, bien, van a poder reemplazar con cualquier número que ustedes quieran, y a partir de reemplazar a X, bien, lo suman y van a terminar hallando los valores de Y. Y hacemos lo mismo, ubicamos en X y en Y, ubicamos diferentes puntos y van a ver cómo en este caso no nos va a dar una recta, pero sí se va a terminar formando una especie de parábola. Después vamos a ver cómo son la disposición de las parábolas. Bien, tiene diferente forma de acuerdo a la aceleración, pero eso lo vemos después en la siguiente clase. Otro de los temas en matemáticas súper importante es que aprendamos a utilizar la propiedad distributiva. Bien, ¿qué nos dice la propiedad distributiva? Nos dice que la suma de dos números multiplicada por un tercero número es igual a la suma de cada sumando multiplicado por el tercer número. ¿Qué significa este trabalengua? Fíjense, tenemos la suma de dos números, a más b, multiplicada, toda esta suma multiplicada por un tercer número, que en este caso sería x, va a ser igual a la suma de cada sumando multiplicado por el tercer número, o sea, a por x y b por x, ¿bien? Cada uno de ellos se puede multiplicar. Y esto no debería cambiarnos la igualdad. Fíjense que teníamos esto y nos daba igual ahí y si hacemos la distributiva, nos debe terminar dando igual a y. ¿Se entiende? Bueno, lo vemos un poco mejor con números, ¿bien? Fíjense entonces, acá tenemos x, bien, representado en este caso por 5, a sería 7 y b sería 2, ¿bien? Entonces, 7 más 2 en este caso nos va a dar 9. 7 más 2, 9. 9 por 5, 45. Bien, tenemos esta igualdad. Ahora, fíjense qué es lo que pasa cuando hacemos la propiedad distributiva. Tendríamos que multiplicar 5 por 7, bien, sumarlo, el signo se mantiene, y multiplicar 5 por 2. Bien, entonces nos quedaría 5 por 7 más 5 por 2. Entonces 5 por 7, 35. 5 por 2, 10. 35 más 10 me queda 45. Entonces ven cómo la igualdad se mantiene. No estamos alterando nada. Bien. Esto lo podemos hacer también a la inversa. Si nosotros tenemos 5 por 7 más 5 por 2, sacamos el número en común, bien, que sería el 5 en este caso, lo sacamos fuera, abrimos paréntesis y ponemos dentro los números 7 y 2 con su respectivo suma o resta, bien. Entonces podemos hacer cualquiera de los dos caminos. Bueno, entonces vayamos a lo que son resolver las ecuaciones, bien. La propiedad distributiva era algo que nos servía para resolver ecuaciones. Entonces, bueno, vamos a ver cómo vamos a resolver ecuaciones. Resolver una ecuación es hallar su solución, es decir, hallar el valor de la incógnita. Entonces, nosotros tenemos aquí una ecuación, bien, sería 10 más x igual a x más 3, todo eso multiplicado por 2. ¿Qué significa resolver esta ecuación? Es que hallemos el valor de x, bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, en este caso, por ejemplo, aplicar distributiva, bien, para ir despejando. Después vamos a sumar, vamos a restar, vamos a pasar x a un lado,
números a otro lado y así poco a poco vamos a ir desarrollando hasta hallar cuánto vale x. Bien. Para poder desarrollar una ecuación, es importante que sigamos un orden, ¿bien? Todas estas operaciones tienen un orden a seguir. Primero, lo que nosotros vamos a resolver es lo que está dentro de los paréntesis, ¿bien? Entonces, fíjense, en este caso, acá tenemos dentro de los paréntesis x más 3, ¿bien? Esta sería la parte que deberíamos iniciar a resolver. Como en este caso no tenemos un número, no lo podemos sumar directamente, ¿bien? Entonces vamos a tener que aplicar o distributiva o directamente pasar al segundo paso, ¿bien? En el segundo paso debemos desarrollar las potencias o las raíces, ¿bien? Entonces fíjense que en este caso tenemos 2 al cuadrado y 2 al cubo. Entonces estos números los podríamos desarrollar. Como tercer paso, tenemos que desarrollar las multiplicaciones y divisiones, ¿bien? Entonces sería esta parte. Vamos a multiplicar, ¿bien? Aplicando distributiva. Y finalmente, lo que tenemos que hacer es sumar y restar de acuerdo a lo que corresponda. Bien, dato súper importante. Para pasar un número al otro lado de la igualdad, este va a pasar con el signo contrario. Bien, entonces fíjense, por ejemplo, yo tengo x igual a 4x menos 6. Bien, si yo quiero despejar este menos 6, bien, lo quiero pasar al otro lado de la igualdad, bien, con ese signo negativo se cambia y pasa al otro lado con signo positivo. Entonces me va a quedar x más 6 igual a 4x. Ahora, esto no solo se cumple con sumas y restas, también pueden ser con multiplicaciones, divisiones e incluso las potencias. Bien, entonces, fíjense que en este caso tengo 3 igual a x dividido sobre 5. Bien, esta división pasa al otro lado con signo contrario, que en este caso va a ser multiplicación. Nos va a quedar entonces 3 por 5 igual a x. Bien. Bueno, otro dato. Si se multiplica a un número a ambos lados de la igualdad, esta no se altera. Bien, o sea, si nosotros teníamos esta ecuación 2 por x es igual a x más 6, yo puedo multiplicar a cada lado de la ecuación, bien, a cada lado de la igualdad, lo puedo multiplicar por un número, que puede ser en este caso 2. Y puedo seguir desarrollándolo, bien. Esto obviamente lo vamos a aplicar si nos conviene o no nos conviene. Pero fíjense que si seguimos la ley, esta multiplicación, este 2 que está multiplicando, lo paso a dividir. Aquí me quedaría 2 dividido 2. Y eso se termina cancelando. Bien, por eso decimos que no estamos alterando nada. Bien, puede ser con multiplicación, también lo podemos hacer con divisiones. Bien, pero recuerden, siempre que hagamos eso, lo hacemos de uno y del otro lado de la igualdad. Bueno, vayamos entonces a un ejemplo. Vamos a practicar. A ver, resolvamos esta ecuación. A ustedes les recomiendo que detengan el video, que intenten desarrollar siguiendo los pasos que vimos previamente y que después vean la resolución. Bueno, nosotros seguimos. Vamos a ver si les dio el resultado correcto. Bien, en este caso la ecuación nos dice que tenemos 21 más x, que eso va a ser igual a x más 1 y todo esto multiplicado por 6. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Primero, en este caso, fíjense que tenemos un paréntesis. Entonces tenemos que desarrollar primero el paréntesis. Bien, en este caso, justamente aquí en esta parte vamos a aplicar distributiva. Después vamos a pasar los valores que tengan x de un lado, los números del otro lado, y finalmente sumamos y dividimos. Bien, entonces vamos a ver qué hacemos. 21 más x no puedo sumarlo porque no hay una manera de sumar un número con una incógnita. Entonces se va a quedar igual. Bien, 21 más x. Aquí, como dijimos, vamos a aplicar distributiva. 6 por x me queda 6x, el signo queda igual, más 6 por 1 me queda 6. Bien, entonces, ahora vamos a ordenarlo. Una vez que tenemos esto, vamos a ordenar. Vamos a pasar los valores que tienen x de un lado y los números, solamente números, del otro lado. Bien. En este caso, les recomiendo que siempre pasen el número más pequeño. Bien. Fíjense que acá nosotros tenemos 6x. Ya que tenemos x. Bueno, nos conviene pasar x de este lado. Bien. Y recuerden que siempre que pasamos al otro lado de la igualdad, termina con el signo contrario. Entonces va a ser 6x menos x nos va a quedar de este lado y este 6 que tenía signo positivo lo vamos a pasar del otro lado
va a terminar con signo negativo. Bien, entonces listo, ya lo ordenamos. Tenemos números y tenemos valores con incógnita. Bien, 21 menos 6, esto sí lo podemos restar, nos va a quedar 15. Y 6x menos x, recuerden aquí, si no tiene nada es porque tiene un 1. Bien, entonces 6x menos un x, eso también se puede sumar y restar. En este caso va a ser 6 menos 1, queda 5 y multiplicado por x. Bien, entonces esto finalmente, como está multiplicando, el 5 está multiplicando, lo vamos a pasar al otro lado, con el signo contrario que va a ser la división. 15 dividido 5 me queda 3. Entonces, el valor de x de nuestra incógnita es 3. Ya resolvimos nuestra ecuación. Bien, entonces, felicitaciones si llegaron al resultado. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si la resolución que hicimos es correcta o no? Simplemente podemos reemplazar, ¿bien? En la parte inicial. Entonces, fíjense que en lugar de poner x, vamos a poner su valor numérico. Entonces, 21 más x vale 3, 21 más 3 me queda 24. Bien, y ahora de este lado, 3 más 1 me queda 4, 4 por 6 me queda 24. Entonces, es correcta nuestra resolución. Bueno, comencemos con la parte de química. En el caso de química, uno de los temas súper importantes a tener en cuenta es los gases ideales. Bien. Y lo más importante dentro de todo lo que hay sobre gases ideales es que veamos y tengamos en cuenta la ecuación de los gases ideales, que es la siguiente, que está aquí. P por B es igual a N por R por T. Bien, esta es la ecuación de los gases ideales. ¿Qué significa cada una de estas letritas? Bueno, P es la presión, B es el volumen, N es el número de moles, R es la constante de los gases ideales y T finalmente es la temperatura. Bien. Ahora, fíjense que presión, volumen, moles y temperatura van a tener diferentes valores de acuerdo a lo que nos indique el ejercicio. Bien, en cambio R va a ser siempre constante. Bien, R es el valor que nunca va a cambiar. Pero cuidado con ese concepto. Bien, que nunca cambie no significa que tenga siempre el mismo valor. R puede tener todos estos valores. Bien, pues los más usados son 0,082 y 1,98. Bien, ¿y por qué digo que son iguales? Si todos acá lo vemos que son diferentes. Por las unidades, simplemente. Bien, estos números son diferentes básicamente porque las unidades son diferentes. Bien, pero todos representan lo mismo. Bien, entonces nosotros vamos a utilizar uno u otro dependiendo de lo que estemos buscando. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular una presión en cuanto a atmósferas, utilicemos esta fórmula de aquí. Vamos a utilizar R con el valor de 0,082. En cambio, si yo, por ejemplo, estoy buscando calorías, en ese caso, utilizo este que está aquí, 1,98 caloría dividido mol Kelvin. Bien, voy a utilizar cualquiera de los valores de acuerdo a lo que yo esté buscando desarrollar. Bueno, veamos ahora qué temas vamos a ver dentro de biofísica. Bien. El primero de los temas que vamos a ver se llama cinemática. Bien, ¿qué es cinemática o qué estudia? Bien, la cinemática describe el movimiento de los cuerpos sin relacionarlos con las fuerzas que intervienen. Dentro de cinemática, nosotros lo que vamos a ver va a ser el tema de MRU y MRUV. Bien, y una de sus variables del MRV, que es el tiro vertical y la caída libre. Bien. Cada uno de estos, obviamente MRU y MRV, tienen sus características particulares, tienen sus propias fórmulas y tienen sus propios gráficos. Bien, cada una de esas cosas las vamos a desarrollar en las futuras clases. Entonces, dentro de cinemática, nosotros, por ejemplo, queremos ver lo que está en este dibujo. Bien, fíjense que nosotros vamos a tener un objeto, puede ser un objeto material, puede ser una persona, puede ser una casa, o lo que ustedes quieran, bien, que tiene primero una posición inicial, bien, y este objeto se va a mover, se va a desplazar hasta una posición final, con una determinada velocidad, con una determinada aceleración en un determinado tiempo, bien, y va a hacer un determinado desplazamiento.
Entonces, en cinemática lo que vamos a buscar es eso, su velocidad, su aceleración, el tiempo que se demoró, o su posición inicial, su posición final, o el desplazamiento total que hizo. Bien, eso lo vamos a aprender a desarrollar dentro de cinemática. Esto, como vieron, está en el plano horizontal. Bien, este movimiento está en el plano horizontal. En general, MRU y MRV los vamos a desarrollar en el plano horizontal. En cambio, tiro vertical y caída libre, como les dije, es básicamente lo mismo que MRV, pero vamos a cambiar el plano. No vamos a trabajar en el plano horizontal, sino en el plano vertical. Cuando veamos, por ejemplo, ascensores. Bien, otro de los temas es dinámica. Bueno, ¿qué es la dinámica? La dinámica estudia la relación existente entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que producen sobre el movimiento de este cuerpo. Bien, como ustedes vieron en la parte anterior de cinemática, no nos interesaba la fuerza que provocaba el movimiento. Ahora en dinámica, sí. Vamos a ver cuáles son esas fuerzas que provocan el movimiento. Bien, y ustedes, como ven, en este dibujito que está aquí, tenemos diferentes tipos de fuerza. Puede ser la fuerza peso, la fuerza normal, la fuerza tensión que lo utilizamos en sogas y cuerdas. Bien, entonces, cada una de estas fuerzas obviamente también tiene su particularidad. Bien, vamos a ver cada una de ellas, cuáles son sus características. Y otro de los temas importantes que se ve dentro de dinámica es el diagrama de cuerpo libre o DCL. Bien, el diagrama de cuerpo libre nosotros lo utilizamos para ordenar estas fuerzas que lo vamos a representar en el futuro con vectores. Bien, este diagrama de cuerpo libre me sirve para ordenar esos vectores y que después yo pueda aplicar la segunda ley de Newton. Nosotros tenemos 3 leyes de Newton, pero la más importante, la que vamos a utilizar y se relaciona mucho con el diagrama de cuerpo libre, es la segunda ley de Newton. Otra cosa que es importante es que estas fuerzas pueden realizar un trabajo. Bien, todas estas fuerzas pueden realizar un determinado trabajo. Y este trabajo, a su vez, se puede relacionar con la energía. Bien, entonces después vamos a ver en futuras clases cuáles son las fórmulas que me relacionan el trabajo de la fuerza con los diferentes tipos de energía. Difusión y ósmosis. Otro de los temas súper importantes. ¿Por qué? Porque estudian el transporte de diferentes moléculas, entre ellas el agua, a través de membranas. Como bien les dije, nuestras células están recubiertas por membranas. Entonces es importante ver cómo se van a transportar las diferentes moléculas entre esa membrana. Bien. Estos dos procesos, como lo ven en los dibujitos, tienen características que son muy similares, ¿bien? Pero obviamente cada uno de ellos está separado. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene su característica propia, ¿bien? En el caso de la difusión, por ejemplo, fíjense que está regido por la ley de Fick, que es esta formulita que tenemos aquí. En el caso de la ósmosis, vamos a ver la presión osmótica, que es esta fórmula que está aquí, ¿bien? En el caso de la difusión, por ejemplo, vamos a tener un pasaje de soluto. En el caso de la ósmosis, vamos a tener un pasaje de solvente. Bien, otra de las características es que en la difusión la membrana es una membrana permeable y en la ósmosis la membrana es una membrana semipermeable. Bien, esto también lo vamos a ir viendo en futuras clases. Hidrostática e hidrodinámica. Bien, aquí ya llegamos a lo que es la parte de fluidos. Bien, ambos estudian los fluidos. El primero, es decir, la hidrostática, estudia aquellos fluidos que están en estado de reposo. Y el segundo, que sería el caso de la hidrodinámica, estudia aquellos fluidos que dejan ese estado de reposo y comienzan a desplazarse. Bien, lo vemos en estos dos dibujitos. Fíjense que en este caso nosotros tenemos un líquido, que en este caso es agua, que está contenido en un recipiente. Bien, y este líquido está quieto, no se está moviendo. Bien. Entonces, en este caso, estamos hablando de hidrostática. Aquí yo podría calcular la presión hidrostática o podría calcular la presión absoluta sobre un determinado punto. Bien. Ahora, si nosotros le hacemos un agujero, por ejemplo, a este recipiente, el líquido obviamente comienza a salir de ese recipiente. Bien. Entonces, en este caso, el líquido pasa de su estado de reposo a un estado de movimiento. Bien, entonces en ese caso ya estamos hablando de hidrodinámica.
Y en este caso, por ejemplo, podríamos calcular cuál es la velocidad de salida de este fluido. Termodinámica. Termodinámica estudia la interacción entre el calor y otras manifestaciones de la energía. Bien, dentro de termodinámica vamos a ver temas como calorimetría, transmisión de calor, vamos a ver los principios de la termodinámica, energía interna y entropía, y vamos a ver también máquinas térmicas y máquinas frigoríficas. Bien, calorimetría, como se dan cuenta, el nombre nos indica qué es lo que vamos a ver dentro de este tema. Calor, metría, medida. Bien, la medida del calor. Vamos a aprender a medir el calor, vamos a ver los diferentes tipos de calor y obviamente cada uno de ellos tiene su respectiva fórmula. La transmisión de calor, vamos a ver cuáles son los dos procesos más importantes por los cuales se da la transmisión de calor, cada uno también con su respectiva fórmula. Y como habíamos dicho, los dos principios de la termodinámica, primer principio o energía interna y el segundo principio de entropía. Bien, los vamos a ver también en futuras clases y vamos a ver cuál es la importancia y los gráficos que tienen cada uno de ellos. En cuanto a máquinas térmicas, vamos a ver cómo se relacionan el primer y el segundo principio con las máquinas térmicas y vamos a ver también cuál sería la diferencia con una máquina frigorífica. Electricidad. Este es el último tema que se ve dentro de biofísica. Si bien hay un montón de temas que están dentro de electricidad, nosotros lo que vamos a ver básicamente va a ser lo que está en este dibujo. Bueno, pero ¿qué es la electricidad? La electricidad estudia las interacciones que se van a dar entre cuerpos que están cargados eléctricamente. Bien, como bien les había dicho, hay un montón de contenido sobre electricidad. A lo que nosotros tenemos que enfocarnos básicamente es a desarrollar este circuito. Bien, ¿qué es un circuito entonces? Un circuito es un conjunto formado por una fuente, resistencias y puede haber también medidores. Bien, entonces nosotros en este caso las resistencias las podemos unir de diferente manera. Pueden estar en serie, pueden estar en paralelo y de acuerdo a ello vamos a poder sumarlas. Bien, para poder encontrar diferentes cosas. Podemos buscar, por ejemplo, la corriente, podemos buscar, por ejemplo, el voltaje para una resistencia o para todo el conjunto en total. Bien, la ley más importante que necesitamos conocer para poder desarrollar estos circuitos eléctricos es la ley de Ohm. Bien, entonces siempre que utilicemos ley de Ohm con estos circuitos nos van a permitir hallar corriente, voltaje y resistencia. Y algo que podemos calcular también con uno de esos dos datos, ya sea la corriente, el voltaje o la resistencia, es la potencia eléctrica. Bien, podemos hallar la potencia eléctrica para cada una de estas resistencias o la potencia eléctrica para todo el conjunto. Bien, y algo que es similar a los circuitos eléctricos es los capacitores. Bien, lo que vamos a hacer entonces va a ser, en lugar de poner estas resistencias, vamos a colocar dos placas paralelas, a eso es lo que llamamos un capacitor, bien, y ponemos estos capacitores también en serie y en paralelo, y de igual manera tiene su fórmula que es parecida a la ley de Ohm, con la cual vamos a hallar la capacidad, la carga o el voltaje. Bien, lo último que se me olvidaba aclarar es que estos medidores pueden ser el amperímetro y el voltímetro. El amperímetro me sirve para medir la corriente, el voltímetro me sirve para medir el voltaje. Bien. Y en el caso de capacitores, al igual que en el caso de los circuitos eléctricos, podíamos hallar la potencia eléctrica, en el caso de capacitores vamos a poder hallar la energía que se almacena dentro de cada capacitor o en el conjunto en total. Bueno, esto sería todo. Espero que les haya servido, que tengan una idea para poder comenzar de lleno con todos los temas de biofísica. No se olviden de suscribirse a mi canal, denle me gusta a este video y nos estamos viendo en una próxima clase.